Bienvenidos a este nuevo tutorial del sitio del programador en el cual vamos a ver un inversor de giro de un motor trifásico. Para realizar el giro del motor trifásico se utilizan dos contactores, ¿sí? Lo que se quiere conseguir poniendo dos contactores es invertir dos fases del motor, ¿sí? Para que un motor gire en un sentido o en otro, con alternar dos fases sería suficiente, que es para lo que se utilizan los dos contactores. Y lo podemos ver que si usáramos el contactor que haría girar el motor hacia la derecha, la primera fase vendría a la U1 y en cambio si pasa por el segundo contactor que haría girar el motor a la izquierda, vendría a la W, ¿sí? Mientras que la fase de en medio, que es la V, como podéis ver aquí, es la que se mantiene, ¿vale? Y a la inversa, la primera fase de aquí vendría a la U, ¿vale? O sea, de la W pasaría a la U. Una vez visto esto, que es lo importante para realizar el cambio de giro, vamos a ver los dos circuitos. Veríamos tanto el circuito de potencia, ¿de acuerdo? Que es el que tenemos a la izquierda, y el circuito de control, ¿vale? En la mayoría de los casos hay diferentes potencias de trabajo. Este podría estar trabajando a 400 voltios y este a 24. Tendríamos un paro marcha, ¿vale? Para el motor, cuando gira el motor hacia la derecha, y el mismo paro, ¿no? Que podríamos aprovechar para cuando pusiéramos el motor hacia la izquierda. Así tendríamos dos pulsadores, derecha e izquierda, y las realimentaciones de los contactores que vendrían aquí. Sí, este sería el contactor, que ahora lo veremos mejor, y podéis ver el 13 y el 14, y este sería el 13 y el 14. Nosotros alimentamos el motor y si queremos que gire hacia la derecha, pulsamos el de la derecha, ¿vale? Estamos utilizando la realimentación del contactor, la 1314, ¿vale? Que es una bobina que él tiene internamente, ¿vale? Ahora lo veremos en un esquema completo. Así como que cosa importante, comentaros que podríamos usar tanto un magnetotérmico o disyuntor, según de la zona donde estéis, junto con un relé, ¿vale? O en su defecto podríamos usar un guardamotor. Siempre un guardamotor es más seguro, ¿vale? Se separa el motor porque se llaman igual, ¿vale? Al llamarse igual, al pulsarlo se desactivan. Y ahora he pulsado el relé. Si le damos a la izquierda, ¿vale? Estamos utilizando el contactor de la izquierda, ¿de acuerdo? Lo que he visto antes, si pulsamos el relé, ¿vale? Que como se llaman igual a la que lo pulsamos, se activa, ¿de acuerdo? Y saltaría el fallo por relé térmico, ¿de acuerdo? Que activaríamos la bombilla. Vale, no sé si tenéis alguna duda, ¿vale? Aquí están los contactos auxiliares del relé térmico. Y lo que os comentaba, podemos usar o el guardamotor o que también podríamos usar redundantemente el relé, ¿vale? Pero el guardamotor también tiene protección térmica. En algunos de los casos veréis que se usa un magnetotérmico o disyuntor junto con un relé o en su defecto un guardamotor y un contactor. En algunos casos también se suele poner el guardamotor con el relé, ¿vale? Pero sería redundante. Si no habéis visto el vídeo del motor de arranque directo, os lo recomiendo, ¿vale?
Me quedaría enseñaros el esquema con sus elementos de potencia y mando directo, ¿vale? Como podéis ver, tenemos por un lado el guardamotor y los dos contactores, izquierda-derecha, ¿vale? Aquí se llaman KM1 y KM2, pero el funcionamiento sería el mismo, ¿de acuerdo? Alimentamos el circuito y llega a los dos contactores. Si pulsamos hacia la derecha, podemos ver que el motor está girando hacia la derecha. Si paramos y pulsamos hacia la izquierda, podemos ver cómo el motor gira a la izquierda, ¿sí? Al final, lo que os he comentado, en este caso estaríamos usando el guardamotor, que tendría protección térmica también, y los dos contactores. Y ahora que lo veo, para que veáis, esta es la realimentación de la bobina, ¿sí? Para que lo veáis un poco más claro, a ver si os queda mejor. Los dos. Vale. Y si utilizo el de la derecha, vale, pues sería lo mismo. Vale, que si pulso el de la derecha, vale. Como los contactores están igual, están activos ya. Podemos ver que tenemos el motor girando a la derecha en ambos casos. Esto de aquí es la realimentación, ¿vale? Que es exactamente la misma que de aquí, ¿sí? Estaría pasando por los contactos auxiliares del relé, ¿vale? Esto sería el circuito de mando, circuito de potencia, ¿vale? Esto podría estar en un cuadro separado, ¿de acuerdo? Para evitar riesgos, ¿sí? Al final, la realidad es que esto estaría en un cuadro separado junto con nuestra seta de emergencia y esto estaría a una distancia. Así podemos activar el motor a distancia, ¿de acuerdo? Y lo único que no tiene este circuito que tiene este y que se debería implementar también es que no tiene el enclavamiento eléctrico. Si os fijáis, aquí tenemos el enclavamiento eléctrico. Nosotros si pulsáramos ahora el botón izquierdo, en ningún caso se activa, ¿vale? Mientras que en este caso no hay enclavamiento eléctrico, ¿de acuerdo? No pasa por un contacto normalmente cerrado del otro sistema y esto podría provocar un cortocircuito, ¿sí? Si activamos los dos contactores ahora, por ejemplo, vale, ahora aquí ha cambiado el motor, pero la realidad es que como estamos activando los dos contactores a la vez, esto y estamos intercambiando las fases aquí, esto produciría un cortocircuito. Sé que es un circuito bastante complicado. Si tenéis alguna duda, dejad algún comentario y si queréis que haga alguna ampliación y el montaje del mismo, me lo decís. Si os ha gustado, like, suscribíos y compartid.